La historia de José, el hijo favorito de Jacob, es una narración que trasciende el tiempo y las culturas, pero su relevancia sigue vigente en la actualidad, reflejando las complejidades de la traición, la lealtad y las decisiones que pueden alterar para siempre el curso de una nación. En un mundo en el que las relaciones familiares y los lazos de confianza se ponen a prueba constantemente, la traición de los hermanos de José emerge como un episodio que entrelaza el amor, la envidia y el poder en una danza inquietante que cambia no solo el destino de un hombre, sino el de toda una región. La historia comienza entre las paredes de una familia que, aunque unida por lazos sanguíneos, se sumerge en un torbellino de celos y rivalidades que amenazan con desgarrar esas conexiones. La envidia de los hermanos hacia su hermano menor, quien parecía gozar de una atención especial por parte de su padre, se convierte en un fuego que consume su juicio y los impulsa a un acto que marcaría un antes y un después en sus vidas y en la historia del pueblo hebreo. El problema central no radica únicamente en la traición en sí, sino en cómo esa traición refleja las tensiones profundas que existen en cualquier grupo humano cuando el ego, los celos y la búsqueda de poder destruyen los lazos de fraternidad. La decisión de vender a José como esclavo, en un momento donde la envidia se convierte en un impulso irreflexivo, revela las capas más oscuras del corazón humano y cuestiona la naturaleza misma de la lealtad familiar. Es en esta acción donde se revela la fragilidad de las relaciones humanas y la condición del ser humano, capaz de acciones en las que la esperanza y la desilusión se enfrentan en un mismo instante. La historia no es solo un relato antiguo, sino una reflexión sobre las decisiones que todos enfrentamos en nuestras vidas, sobre cómo las circunstancias pueden convertir un acto de traición en un punto de inflexión. Desde una perspectiva más amplia, la historia de José y sus hermanos plantea un problema que trasciende las líneas familiares para tocar temas universales: la lucha por el reconocimiento, la envidia no controlada y la búsqueda de justicia en medio de la injusticia. La traición no solo destruyó un lazo, sino que también sembró las semillas para un cambio radical en la historia del pueblo hebreo, que poco a poco fue gestándose a partir de un acto que parecía insignificante en su momento, pero que tuvo consecuencias profundas. La historia nos confronta con la realidad de que la traición puede parecer una vía rápida y sencilla, pero las heridas que deja son profundas y duraderas, y el impacto que puede tener en una comunidad o nación entera puede ser devastador si no se gestionan con cuidado y comprensión. Más allá de la traición en sí misma, esta historia invita a preguntarnos sobre las motivaciones internas y las circunstancias externas que llevan a alguien a cometer un acto tan grave. Nos desafía a entender que en aquellos momentos donde el ego, la inseguridad y la manipulación se unen, cualquier decisión puede parecer la más adecuada en ese instante, sin considerar las implicaciones futuras. La historia de José y sus hermanos es un recordatorio de que las heridas de la traición laten con fuerza en la memoria colectiva de un pueblo y que su eco se puede escuchar en épocas de crisis y cambio. Nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones y sobre cómo, a veces, un solo acto puede determinar el rumbo de muchas vidas, alterando irrevocablemente la trayectoria de una comunidad entera. La historia, en su esencia, es una exploración continua de las contradicciones humanas, de las decisiones difíciles y del poder de la redención, que puede surgir incluso en las circunstancias más adversas. La traición de los hermanos de José no solo revela un conflicto de envidia y celos, sino que también pone en evidencia cómo la manipulación de las emociones puede ser utilizada como arma en las relaciones humanas. La envidia, a menudo subestimada, se convierte en un catalizador que puede nublar la razón y justificar acciones extremas, incluso cuando esas acciones implican poner en riesgo la estabilidad familiar. La forma en que los sentimientos negativos pueden transformarse en decisiones radicales nos invita a reflexionar sobre la importancia de gestionar las emociones con madurez y autoconciencia. En ese contexto, la traición se vuelve un espejo que refleja no solo las fallas internas de quienes la cometen, sino también las grietas en la estructura social que permite que sentimientos destructivos florezcan sin control. Ahora, considere cómo esto se manifiesta en otras áreas de la vida cotidiana. En el ámbito laboral, por ejemplo, donde la competencia y la ambición pueden transformar relaciones de camaradería en disputas abiertas, la envidia en ese sentido puede actuar como un veneno que socava la cooperación y la confianza,
evidenciando que cualquier sistema, por avanzado que sea, permanece vulnerable ante las emociones humanas. La historia de José, por tanto, invita a reconocer que las heridas abiertas por la traición no solo afectan a quienes la sufren, sino que también debilitan la estructura de toda una comunidad. La pérdida de confianza en las relaciones es como la erosión constante de un río que, con el tiempo, puede desgastar los cimientos de incluso los vínculos más sólidos. Construyendo a partir de esto, sin embargo, surge una perspectiva que desdibuja el carácter definitivo de la traición. La narrativa de José demuestra que, aunque las heridas pueden parecer irreparables en un primer momento, existe un potencial de recuperación y redención que no debe ser subestimado. La historia revela cómo, a través de la paciencia y la fe, se puede transformar una traición en una oportunidad de fortalecimiento espiritual y comunitario. La resiliencia, en ese sentido, funciona como una medicina que cicatriza las heridas emocionales, permitiendo que las relaciones puedan reconstruirse desde la adversidad. Como en la experiencia de cualquier comunidad, la clave reside en reconocer que la verdadera fortaleza reside en enfrentar los conflictos con honestidad y buscar caminos hacia la reconciliación, en lugar de dejar que las heridas sigan profundizándose y dividiendo aún más a las personas. Otra dimensión crucial que emerge al analizar la traición de los hermanos de José es la cuestión del perdón y la justicia. La historia nos enseña que, aunque la venganza pueda parecer una respuesta natural, en realidad no ofrece una solución duradera ni trae paz verdadera. La capacidad de perdonar, en contraste, funciona como un acto de liberación que permite dejar atrás el pasado y avanzar con intención de sanar. El proceso de perdón no implica olvidar, sino comprender y aceptar que las heridas forman parte del aprendizaje humano. De esta manera, la historia refleja cómo la justicia verdadera no se alcanza solo mediante castigos o represalias, sino mediante una profunda introspección que enaltezca los valores de compasión y empatía. Además, la historia de José revela que los actos de traición, por oscuros que sean, contienen en sí mismos semillas de transformación personal que pueden florecer con el tiempo. La paciencia que José desarrolla en su camino desde la esclavitud hasta el poder político le da una perspectiva distinta sobre la naturaleza humana. Evidencia que incluso las heridas más profundas pueden convertirse en fuentes de sabiduría y fortaleza si se enfrentan con integridad. Aunque la traición pueda parecer una derrota momentánea, en realidad puede convertirse en un punto de inflexión que redefina la identidad y el destino. La clave, entonces, radica en cómo cada individuo elige responder a la adversidad, transformando el dolor en una fuerza motriz hacia la superación personal y social. En definitiva, la historia de José y sus hermanos se vuelve un espejo que refleja las múltiples facetas del alma humana, recordándonos que los conflictos internos y externos son parte inherente del crecimiento. La traición, en toda su crudeza, no solo evidencia nuestras debilidades, sino que también ofrece la oportunidad de descubrir fortalezas desconocidas. Para aquellos que enfrentan la traición en sus propias vidas, la enseñanza más valiosa radica en entender que, si bien el daño puede ser profundo, el proceso de sanación y redención comienza con una decisión consciente de no dejar que ese dolor defina su destino. La verdadera victoria reside en la capacidad de transformar heridas en aprendizajes y, de ese modo, construir una historia de esperanza que trascienda la traición y allane el camino hacia un futuro más justo y solidario. Al profundizar en el impacto de una traición familiar, es importante considerar cómo esa herida puede alterar no solo la percepción personal, sino también la dinámica social que se construye en torno a la confianza y el respeto mutuo. La vulnerabilidad que emerge tras un acto de traición puede actuar como una frontera invisible que divide a los individuos, creando una brecha en la que la sospecha y la duda se enraizan con facilidad. En ese contexto, uno debe preguntarse qué sucede cuando la confianza se rompe de manera irreparable. ¿Queda la posibilidad de restaurarla? ¿O simplemente se aprende a convivir con ella como con una cicatriz que nunca desaparece? La respuesta está en cómo cada persona elige afrontar el daño, con resistencia, con rechazo o con un proceso consciente de aceptación, y en qué medida se permite que esa experiencia sirva como una lección de madurez emocional.
La traición se vuelve entonces un espejo que refleja los límites de nuestra propia resiliencia y una prueba de cómo podemos transformar la angustia en crecimiento interior si logramos mantener la perspectiva correcta. Asimismo, no debemos ignorar las múltiples capas que rodean un acto de deslealtad en el ámbito colectivo. La percepción social de una traición puede adquirir dimensiones que trascienden la esfera familiar, afectando la reputación, la cooperación social y hasta la cohesión de comunidades enteras. Cuando un líder, por ejemplo, comete una traición a la confianza pública, las heridas que deja pueden extenderse más allá de la familia y tocar los cimientos mismos de un sistema político o social. Esta expansión de la traición en el tejido colectivo evidencia cómo las acciones individuales pueden tener repercusiones que cruzan generaciones y que, en ocasiones, resultan en una pérdida irreparable del sentido de seguridad y estabilidad. En esas circunstancias, la recuperación requiere una estrategia que vaya más allá de la simple reparación. Implica un proceso de reconocimiento profundo de los errores, apertura para el diálogo y, sobre todo, compromiso genuino con la reconstrucción del tejido social. La lección es clara. Las heridas que dejan las traiciones no solo afectan a quienes las cometen o las sufren, sino que también influyen en la percepción de comunidad y en el futuro de los valores que esa comunidad desea sostener. Otra dimensión clave que merece ser explorada está relacionada con el papel que juegan las emociones no gestionadas en la profundización del daño. La rabia, el resentimiento o el deseo de venganza silenciosa se convierten en ingredientes peligrosos que alimentan una espiral de conflictos internos y externos, dificultando aún más la reconciliación. Cuando las respuestas irracionales toman el control, las acciones se vuelven impulsivas y dejan una impronta que puede endurecer el corazón y cerrar cualquier oportunidad de diálogo. En cambio, aquellas personas que logran canalizar sus sentimientos hacia una comprensión más profunda, entienden que el perdón no es necesariamente olvidar, sino aceptar que la herida forma parte del proceso de recuperación. En ese proceso, la paciencia se vuelve un aliado estratégico, permitiendo que las heridas sanen desde adentro, modulando la intensidad de la emoción para evitar que se convierta en un muro impenetrable. La clave radica en reconocer que muchas veces la verdadera fortaleza consiste en renunciar a la venganza y cultivar una actitud de aceptación y compromiso con el propio proceso de sanación. Por otro lado, es crucial entender cómo la memoria colectiva funciona como un archivo vivo que conserva las huellas de estas traiciones, moldeando la identidad de un pueblo. La forma en que se recuerda una traición puede variar. En algunos casos, se transforma en una advertencia, en otros, en un símbolo de resistencia o de redención. La historia de José, por ejemplo, no solo se trata de un relato individual, sino que se teje en una narrativa nacional que informa las convicciones y valores transmitidos de generación en generación. La manera en que una comunidad procesa esos eventos en su memoria colectiva determina en gran medida su carácter futuro. La percepción pública de las traiciones puede, en ese sentido, convertirse en un recurso instructivo, enseñando que la traición más devastadora no radica únicamente en el acto en sí, sino en cómo se enfrenta y se integra en la historia compartida. La sabiduría popular enseña que, aunque las heridas puedan dejar cicatrices visibles, también ofrecen la oportunidad de construir un legado de resistencia, de aprender a convivir con las imperfecciones humanas y de fortalecer los lazos a través de la memoria activa y consciente. Otra dimensión que se despliega al examinar la naturaleza de las traiciones es su capacidad para desencadenar cambios estructurales en las instituciones y en la cultura de una comunidad. Cuando un acto de infidelidad se vuelve escándalo público, no solo se cuestiona la integridad del individuo implicado, sino que se genera un efecto dominó que puede socavar la autoridad y la credibilidad de todo un sistema. Pensemos en un líder político, cuya traición implica no solo su caída personal, sino también la desconfianza generalizada en las estructuras del poder. La confianza, que en una sociedad sana funciona como un cimiento invisible, se fractura en ese instante, dando paso a un proceso de desilusión que deja heridas profundas en la psique colectiva. En esas circunstancias, la transformación que se requiere no solo consiste en castigar o sancionar, sino en reformar los mecanismos que permiten que la corrupción o la engaño florezcan en primer lugar. La lucha contra la traición, por tanto, no se limita a la búsqueda de justicia,
Implica también la institucionalización de valores que fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas, construyendo un entramado social más resistente a futuras decepciones. Seguidamente, hay que considerar cómo las traiciones pueden actuar como catalizadores de innovaciones sociales y culturales cuando se les enfrenta con una perspectiva crítica y constructiva. En vez de dejarse dominar por la desesperanza o el resentimiento, algunas comunidades optan por transformar esas heridas en oportunidades de reflexión y avance. Un ejemplo tangible puede ser la creación de movimientos o redes que buscan denunciar prácticas deshonestas, promoviendo en su lugar una cultura de integridad y compromiso ético. Estas manifestaciones, a su vez, enriquecen el panorama colectivo, aportando nuevas narrativas que desafían los sistemas de poder tradicionales y fomentan la participación activa de la ciudadanía. La clave radica en comprender que en medio de la adversidad también se abren caminos insospechados hacia la transformación social. La resistencia no solo se mide en lo que se evita, sino en la capacidad de convertir un escenario de crisis en una plataforma para la innovación. De esta forma, las traiciones dejan de ser simples heridas abiertas y se convierten en semillas de resistencia que alimentan una cultura más consciente y comprometida. Además, resulta fundamental explorar cómo las traiciones afectan la construcción de identidad personal y colectiva desde una perspectiva más filosófica y simbólica. Cuando alguien enfrenta la traición, no solo experimenta una pérdida material o emocional, sino también una profunda crisis de sentido. La percepción de que los cimientos sobre los cuales había construido sus valores o su confianza han sido socavados puede generar un proceso de reevaluación que lleva a replantear quiénes somos y qué valoramos verdaderamente. En ese proceso, la traición funciona como un espejo que refleja la fragilidad y la vulnerabilidad de nuestro carácter, exigiéndonos confrontar aspectos internos que quizás preferiríamos evitar. En muchas culturas, los relatos de traición y sacrificio forman parte del imaginario colectivo y sirven como lecciones de resistencia y autoconocimiento. La forma en que enfrentamos esas heridas define no solo nuestra propia identidad, sino también la narrativa que legaremos a las próximas generaciones. En última instancia, se trata de entender que la vulnerabilidad no es signo de debilidad, sino una oportunidad para profundizar en nuestro sentido de pertenencia y propósito, creando así una identidad más auténtica y resistente frente a futuras adversidades. Por último, hay que destacar que la manera en que gestionamos las traiciones deja una huella indeleble en la memoria de las comunidades. Cuando una traición se olvida o se minimiza, se corre el riesgo de repetir patrones dañinos, permitiendo que las heridas se vuelvan heridas abiertas en la historia. Sin embargo, cuando esas experiencias se reconocen, se analizan y se integran en una narrativa compartida, se construye un relato colectivo que fortalece el espíritu de comunidad y solidaridad. La memoria, en ese sentido, no solo guarda los registros de lo ocurrido, sino que también funciona como un guardián que vigila que las lecciones no se pierdan en el olvido. La cultura popular, las tradiciones orales y los símbolos nacionales se convierten en vehículos que transmiten los valores aprendidos a partir de esas heridas, reforzando el compromiso colectivo con una ética de honestidad y respeto. Al fin y al cabo, el recuerdo de las traiciones, si se maneja con sabiduría, puede servir para edificar una cultura resistente, capaz de aprender del pasado sin caer en la trampa de la amargura, promoviendo así un futuro donde la transparencia y la integridad sean los pilares fundamentales. Al adentrarnos en la dimensión simbólica de las traiciones, podemos entender que en muchas culturas y tradiciones religiosas, estos actos han sido interpretados como pruebas indispensables para el crecimiento espiritual. La traición no es simplemente un daño externo, sino una oportunidad para confrontar lo más profundo de nuestro ser y descubrir qué tan firmes son las raíces que sostienen nuestra identidad interior. Consideremos que, en muchas narrativas ancestrales, el momento en que alguien traiciona a otro se asocia con un umbral de transformación, donde el protagonista debe decidir si dejarse consumir por la amargura o utilizar esa herida como un catalizador para reinventarse. Este proceso puede asemejarse a la manera en que un árbol responde a una tormenta. Pese a los fuertes vientos que parecen desgarrar sus ramas, sus raíces, si son firmes, le permiten volver a florecer con mayor fuerza.
En ese contexto, el acto de perdonar no solo implica liberar a quien nos traicionó, sino fortalecer esa raíz que nos sostiene en medio de las adversidades más devastadoras. Asimismo, en las comunidades tradicionales, las traiciones a menudo se entienden como una ruptura en el tejido moral que requiere ser reparada mediante rituales específicos que van más allá del castigo inmediato. Estos rituales cumplen una función fundamental, pues sirven como procesos de sanación colectiva que refuerzan el valor del arrepentimiento genuino y la reconciliación. La comunidad, en esos casos, asume la responsabilidad de acompañar al traidor en su camino hacia la redención, consciente de que la verdadera reparación no se logra solo con la eliminación del daño, sino con un compromiso sincero por enmendar la confianza rota. Esto revela que, en muchas culturas, los conflictos derivados de la traición se transforman en una oportunidad para fortalecer valores como la compasión y la empatía, sobreponiéndose a un enfoque punitivo y adoptando una postura que fomente la cohesión social a largo plazo. No obstante, también existe una faceta en la que la traición actúa como un espejo que refleja las propias fallas en la estructura de nuestros sistemas de valores. Cuando alguien traiciona, en realidad está poniendo a prueba la solidez de los principios sobre los que fundamentamos nuestras relaciones, nuestros acuerdos y nuestra convivencia. Por ejemplo, en el mundo empresarial, la traición puede manifestarse en la vulneración de acuerdos tácitos que sustentan la confianza entre socios o colaboradores. En esos casos, se revela que no basta con establecer reglas formales, sino que la cultura de la organización debe impregnar cada acción con un compromiso genuino con la ética. La traición en estos ámbitos es como una grieta en la pared de un edificio. Si no se atiende a tiempo, puede expandirse, comprometiendo toda la estructura. Por ello, resulta fundamental implementar mecanismos que permitan detectar esas fisuras antes de que causen daños irreparables, promoviendo una cultura empresarial basada en la honestidad, la transparencia y la responsabilidad mutua. Otra perspectiva que enriquece la comprensión de las traiciones es la de su papel como impulsores de cambio social y de cuestionamiento. A menudo, las traiciones a nivel colectivo desencadenan movimientos de resistencia que desafían las estructuras opresivas o corruptas en las que se sustentan. Es decir, dentro de esos momentos de deslealtad institucional, surge una chispa de conciencia que puede encender un proceso de transformación profunda. Por ejemplo, en épocas de dictaduras o regímenes autoritarios, la traición a la autoridad impuesta por las élites puede convertirse en el acto simbólico que moviliza a la población a exigir justicia y libertad. La traición en estos casos funciona como un acto de valentía que desafía las reglas injustas, alimentando el espíritu de rebeldía y renovando la esperanza en un cambio posible. De esta manera, la traición se convierte en un punto de inflexión que evidencia las fisuras en el sistema y permite que emerjan nuevas perspectivas y soluciones, siempre que sean acompañadas por una visión clara de los valores democráticos y el compromiso social. Finalmente, es importante reconocer que, en ciertos contextos, la traición puede ser vista desde otra óptica, como un acto que, aunque doloroso, revela la complejidad del carácter humano. La traición puede tener raíces en circunstancias extremas, en dilemas éticos o en presiones invisibles que empujan a alguien a una decisión contradictoria con sus propios principios. En estos casos, el acto no se reduce a la maldad o la egoísta competencia, sino que invita a una reflexión más profunda sobre la naturaleza de nuestras decisiones y las historias ocultas detrás de ellas. Tal vez, en lugar de condenar de inmediato a quien traiciona, deberíamos preguntarnos qué heridas internas están influyendo en su comportamiento o qué escenarios externos lo han llevado al límite. La empatía, en estos sentidos, se vuelve una herramienta poderosa para comprender los matices que conforman la experiencia humana y aceptar que la traición, en su esencia más pura, es también un espejo de las luchas internas que todos enfrentamos. Así, ese acto puede convertirse en un punto de partida para construir puentes de entendimiento y transformación, en lugar de muros de condena y resentimiento. Al ordenar las ideas que hemos explorado, encontramos que la naturaleza de las traiciones trasciende la simple acción de romper la confianza. En realidad, revela la complejidad de los entramados humanos y sociales en los que cada decisión, cada emoción no gestionada y cada acto pueden convertirse en hilos que tensan o fortalecen el tejido de nuestra convivencia.
La traición, en su dimensión más profunda, funciona como un espejo que refleja no solo las grietas en nuestras relaciones, sino también las fragilidades inherentes a la condición humana, esa dualidad que oscila entre la vulnerabilidad y la capacidad de resistencia. Desde un nivel individual hasta el colectivo, se revela una constante: la tensión entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser en medio de las crisis, las heridas y los aprendizajes que éstas dejan en nuestro camino, alimentando un ciclo en el que la confrontación con la propia sombra puede dar paso a la transformación. En ese sentido, las múltiples facetas que hemos examinado se entrelazan como las raíces de un árbol que, aun cuando parecen dispersas en apariencia, convergen en un punto central donde florece la comprensión. La historia de José y sus hermanos, por ejemplo, no solo nos invita a reflexionar sobre la encrucijada de la lealtad y la envidia, sino que también nos desafía a entender cómo las heridas abiertas en el pasado pueden convertirse en semillas de nuevos comienzos si se enfrentan con honestidad y voluntad de cambio. Lo que en un principio pudiera parecer un capítulo de pérdida o traición, se revela, en realidad, como un proceso dinámico que forja la identidad no solo de individuos, sino también de comunidades que, confrontadas con su historia, aprenden a navegar entre el resentimiento y la esperanza, la tensión entre el castigo y la misericordia, la justicia y la redención, se convierte en un campo donde el alma colectiva debe decidir qué huellas desea dejar en su legado. En ese escenario, la visión se amplía hacia la comprensión de que las heridas, si bien son inevitables en la naturaleza del ser humano, ofrecen una oportunidad invaluable para profundizar en los valores que pregonamos. La manera en que enfrentamos y procesamos esas heridas, con conciencia y generosidad, determinará la densidad de las raíces que sustentan nuestra existencia y la solidez de los vínculos que queremos fortalecer. La experiencia de la traición, por tanto, no tiene por qué ser solo un relato de derrota, sino también una invitación a comprender que en el trasfondo de las heridas yace una oportunidad para redescubrir la propia humanidad, para cultivar virtudes que quizás antes permanecían dormidas y, en última instancia, para reconfigurar el sentido de pertenencia y justicia que nos define como comunidad. Al avanzar en este tránsito reflexivo, resulta evidente que el peso de la traición siempre refleja la tensión entre las fuerzas internas y externas que nos moldean. La forma en que cada uno de nosotros navega esas corrientes determina si las heridas se convierten en obstáculo o en punto de inflexión para una mayor madurez. La metáfora de las heridas no solo como marcas que permanecen, sino como canales por donde puede fluir la transformación, resulta especialmente pertinente en medio de este entramado de ideas. La historia, en toda su riqueza y complejidad, nos revela que la verdadera fortaleza radica en la capacidad de aprender y de abrirse a la posibilidad de que las cicatrices puedan servir como testimonio de un proceso de reconstrucción más profundo y auténtico. En ese peregrinaje, las decisiones que tomamos en momentos cruciales pueden definir no solo nuestro destino personal, sino también el carácter de las comunidades que habitamos. Reflexionando en este recorrido, queda en evidencia que el misterio no radica únicamente en la acción de traicionar, sino en la elección de responder a ella. La decisión de aceptar, de perdonar, de aprender o de perpetuar el ciclo de heridas conforma la línea divisoria que determina si avanzamos por un sendero de crecimiento o seguimos atrapados en la repetición de patrones antiguos. Es en esa disyuntiva donde se teje el futuro, en esa encrucijada que invita a mirar más allá de las heridas inmediatas y a vislumbrar la posibilidad de forjar un destino colectivo fundamentado en la honestidad, la empatía y la resiliencia. La historia marcada por la traición no es un destino inevitable, sino un libro abierto que cada uno puede reescribir con decisiones conscientes y con la sabiduría adquirida en medio de las tormentas. Como en un árbol cuyas raíces profundizan en la tierra, la fortaleza que buscamos emerge en la medida en que enfrentamos las heridas con valentía y buscamos nutrirlas con una mirada que, desde la comprensión y la paciencia, transforme esa experiencia en una semilla para un cambio genuino